Quiero hablar de la participación en política, doctor Humberto de la Calle, porque quizá uno de los mayores desacuerdos entre la gente que los manifiesta es que aquel que no fue ni amnistiado ni indultado porque cometió crímenes de lesa humanidad o delitos muy graves y está pagando una sanción, no queda inhabilitado para ejercer la política. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué ciudadano que, como digo, se ha portado honestamente bajo las reglas del Estado puede tener la opción de participar en política de esa manera tan abierta como ahora sí las tienen las FARC, a pesar de haber cometido delitos gravísimos y a pesar de que estén sancionados por ellos? Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, el propósito esencial de un proceso de esta naturaleza es que cambien las armas por la política. Eso está en la esencia de este y de todos los procesos en el mundo. Es más, el maestro Echandía decía, es mejor que echen lengua y no que echen bala. Ese es un primer propósito. Segundo, eso tiene una larga tradición en Colombia, ¿sabes? A la gente se le olvida. Por ejemplo, yo remito a los oyentes el artículo 12 transitorio de la Constitución del 91, aprobado clamorosamente en el 91, le daba facultades al presidente de la República, sin controles, sin plebiscitos, sin nada, para crear curules nuevas y dárselas a dedo a los señores que dejaran las armas a consecuencia de un proceso de paz. Luego, en el 2003, el expresidente Álvaro Uribe convocó a los colombianos a un referendo que al fin no triunfó, donde decía exactamente lo mismo. Permitía crear escaños, darlos a dedo, también sin ningún control, por decisión del presidente de la República. Entonces tenemos varias etapas en la vida nacional donde ha habido una constante en ese sentido. Nosotros incluso lo hicimos de manera distinta. No hablamos de curules a dedo, establecimos un piso. Las FARC tienen que ir a elecciones con sus listas en el 2018, someterse a la discusión pública, obtener el resultado electoral con un piso que les garantice por lo menos 5 y 5. Ahora bien, surge la pregunta. Pero en el acuerdo queda claro que si no logran la votación suficiente, igual tienen garantizadas sus 10 curules. Pues finalmente sí son a dedo 10 curules, ¿o no? No, a dedo es vaya fulano y perencejo. Aquí es el que lo elija la gente. Tiene que pasar por el filtro de la votación. Bueno, pero se les otorgaron al pero ese es grupo de un mínimo abstracto de números. Eso no es a dedo. Es lo contrario. O sea, si saque un voto, tiene garantizada su curul. Sí, pero es la lista que le presentan a las personas, no es el presidente. Es que lo que te estoy contando de antecedentes es el presidente el que señalaba, como él, como persona. Usted va a fulano, perencejo, sutanejo, ¿no? Aquí es, los señores se someten a una votación y tienen un mínimo. Eso es además conveniente, porque lo que queremos es que entren a hacer política. A mí me parecería muy grave además que si no hay una mínima representación esto se retrotraiga. Ese es un elemento tradicional en este tipo de procesos y siempre ha sido así. Ahora, viene el problema que tú planteas. Si una persona está condenada por el tribunal a un delito, por ejemplo, un grave crimen de guerra, está sometida a unas restricciones de la libertad, eso es correcto. Luego, ¿cómo se hace compatible esa situación con la presencia en el Congreso si son elegidos? Es una discusión que tiene que resolver el tribunal. El tribunal es el que tiene que decir, mire, usted, señor, se va a desminar, esa es la pena que le pongo. Si resulta elegido, ahí habrá un problema de cómo coexisten esas dos cosas que tiene que resolver el tribunal. Alguien decía con un poco de humor, o no sé qué tanta realidad el Congreso por cárcel. Sí, eso incluso es un chiste que circula, pero entonces yo te lo pongo al revés. Yo te voy a decir con toda franqueza, y en esto sí no voy a hacer ninguna disertación aquí como mostrando vacilación. Si el precio, después de 220.000 muertos, 80% de ellos civiles y 7 millones de desplazados, es que 5 señores vayan al Senado y 5 a la Cámara. Ese es el precio de la paz. A mí me parece muy bajo precio, me parece un estupendo negocio para la sociedad colombiana. Y además, porque yo miro esto también desde el otro lado, yo prefiero que esos señores estén rindiendo cuentas, contestándole todos los días a Claudia Gurizati cómo votaron ayer, la ley ayer, en la sesión de anoche. ¿No es mejor para nosotros como colombianos tenerlos ahí en un proceso de rendición de cuentas, ellos también? Y si están cumpliendo o no están cumpliendo con lo comprometido desde la tribuna del Congreso y no de manera clandestina. A mí me parece que ese es un gran negocio para los colombianos. Poniendo a la cara. Doctor Humberto de la Calle, me toca confesarle algo. Lo veo hablando ya no en el tono del negociador, sino en el tono de quien tiene un proyecto político para el futuro. Hay quienes dicen que el que mejor pueda guiar, o la persona más capacitada para guiar ya la aplicación de lo negociado y de lo firmado, que ha firmado usted, es la persona que lo hizo. ¿Lo está pensando o no?
Esa es la pregunta que me temía. La de siempre. Esa pregunta no puede tener respuesta por lo siguiente. Si yo le digo que no, usted no me cree. Y los televidentes tampoco. Y de pronto en un año se la estoy mostrando. Sí, se arma un tierrero insoportable. Entonces dejémoslo quieto. Dejémoslo así. Dejémoslo quieto, sí. Sí, después en unos meses seguramente vamos a estar hablando ya de ese tema concreto. Bueno, no, yo les agradezco mucho. Sí, gracias, ha pasado Ana. el tiempo. General Oscar Naranjo, un placer haber vuelto a hablar con ustedes después de gracias, tanto Claudia. tiempo. Sí, mil gracias y mil gracias por permitirnos venir aquí en una actitud de rendición de cuentas. Realmente nuestra lógica es una lógica desde la humildad para que los colombianos en conciencia digan sí o no, en el entendido de que en mi caso personal yo asumo que este acuerdo es éticamente solvente, defensable y en todo caso necesario para que Colombia rompa tantos años de una tradición violenta. Doctor Humberto de la Calle, lo dejo terminar. Mil gracias, Claudia. Realmente lo que ha dicho el general es cierto. Siempre nuestro propósito es pedagógico, es tratar de rebajar al máximo los adjetivos, usar un lenguaje austero, transmitir información leal, como lo hemos hecho aquí, incluso leyendo a partes de lo acordado, para que cada quien decida según su leal saber y entender. Lo que sí me parecería muy grave es que haya alguien el 2 de octubre que no vaya a las urnas. Este es un momento nacional y es un momento de decisiones. Todos debemos ir. Incluso yo le diría a los jóvenes, no nos puede pasar lo del Reino Unido, que al otro día que salen de la Unión Europea se sorprende una sociedad y dice, ¿qué fue lo que nos pasó? No, seamos conscientes, votemos conscientemente, pero claro, votemos según la ilustración y la conciencia de cada quien. Entonces nos vemos el día de la firma, el 26 en Cartagena, y seguramente estaremos hablando también con ustedes el domingo 2 de octubre. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes, como siempre, gracias por acompañarnos, por escucharnos con mucha paciencia. Nos vemos mañana. Hasta luego.